Empecemos con esta información, que no terminemos en una depresión terrible todos quienes estamos en torno a, a QTF en este momento. Armando Novoa, director de la Alianza por la Seguridad en Internet AC, www.civismodigital.org, pues aumenta la tristeza en los menores de edad. Sí es un tema que va a tener y tiene ya repercusiones importantes en los menores de edad, en la adolescencia, eh, en la entrada a la madurez, a la adultez también, chavos que están veintitantos años tratando de entrar también a la parte adulta. Yo me aterré, y te soy franca, Armando, el momento en que encontré cifras muy importantes del empleo para jóvenes adolescentes egresados de una carrera o cursando una carrera. Cuando yo cursé una carrera, que fue en el 86-90, tengo 53 años, empecé a trabajar desde el primer día y hubo muchas posibilidades de crecimiento. Para cuando terminé la carrera, yo ya tenía una dirección en una empresa y era directora de una área. Y pues ganaba a lo mejor en ese momento 20,000 pesos, 25,000 pesos, que era un dinero importante. El dato con el que me topo, bueno, era un dinero importante porque además yo seguía viviendo con mis papás y no me costaba. Insisto, soy de las mujeres privilegiadas en este país. Me encuentro con que jóvenes que están estudiando una carrera vía línea, a raíz de lo de la pandemia, si bien les va, Armando Novoa, si bien les va y tienen buena oportunidad y se les abre el mundo, van a poder conseguir un trabajo en México con un tope salarial de 7,000 pesos. No van a poder ganar más de entre 2,000, 3,000 a 7,000 pesos. Ahí sí me aterré. ¿Qué piensas de esto? Porque pues más allá de la tristeza, todo esto es causado no solo por el encierro, sino dónde carambas van a encontrar oportunidades. Y cierro mi introducción con 2 millones de alumnos en México dados de baja por la pandemia. Arráncate, Armando. No está fácil. Vaya, no, no, claro que no. Es que uno de los, tú sabes que, vaya, mencionaste la tristeza en un principio, una de las emociones básicas que experimenta el ser humano. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Ahorita nos regresamos a la línea que marcaste, pero al final una emoción, las emociones inciden en las conductas del individuo y la manera en que se mantiene entusiasmado y enfocado en un objetivo que él quiere lograr, pues sí inciden y sí influyen en el desempeño que él tenga. Por supuesto que la aspiración y el esfuerzo, cuando él visualiza que seguir su pasión, la carrera que eligió o la línea en la que él se quiere desarrollar o ella se quieren desarrollar, va a culminar con un ingreso de 7,000 pesos, pues sí vaya, lo describió muy bien Ricardo Rafael en su libro, El Mi Reinato, cuando hablaba de las dificultades que tiene un individuo como el que acabas de describir para lograr la movilidad social, para lograr escalar, subir pisos en el nivel social, en el nivel económico y por lo tanto en el nivel en el que él satisface sus necesidades, sus deseos, sus intereses y entonces tiene un sentido de logro y ese sentido de logro lo llevan a estados de felicidad, no de placer, sino de felicidad. Y fíjate cómo todo se vincula, ¿no? Por un lado, tampoco puedes tener un buen desempeño si tu estado emocional es negativo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, Fer, sobre todo con los chavos más chicos. En general, Fer, tú lo has vivido mucho y de cerca, el reconocimiento y la adecuada gestión de las emociones no es algo que esté muy presente, al menos en nuestra sociedad. Y muchas veces hasta por estigmas, ¿no? Los hombres no deben llorar. Una cosa que nos inculcan a muchos
culturalmente desde pequeños. Y entonces los varones nos vamos acostumbrando a no gestionar y a que exteriorizar nuestras emociones es signo de debilidad, y entonces más bien las evadimos, las ocultamos y no las gestionamos, y se nos acumulan interiormente hasta un nivel en el que pueden llegar a explotar, ¿no? O sea, llega un punto en el que cualquier chispa hace que toda esa presión acumulada estalle. Esto, el espacio que tenemos hoy, que me interesa mucho divulgarle a tu auditorio, es que le está pasando a los niños. Pero los niños a veces los vemos como con una sonrisa en su rostro, y eso de alguna manera enmascara lo que realmente están experimentando, y como papá y como mamá nos podemos quedar hasta tranquilos pensando que están bien cuando en realidad no lo están. Tenemos una percepción como papás que es distinta de la realidad que experimentan los niños y de las herramientas que requieren para poder gestionarlas. Pero Muchas veces la Armando, a ver, herramienta, Fer, perdón que te interrumpa, discúlpame, pero me parece importante que nos amplíes esto. Los niños considero, no sé si estoy equivocada, considero que son muy transparentes, se les nota. Y si eres mamá, papá cercano a ellos, pues te das cuenta. O sea, no puedes, eh, conoces la sonrisa fingida y la sonrisa no fingida. ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente le están pasando mal? Es decir, te pueden engañar. te puedes ir con la finta, Fer, es lo que pasa, pero además dijiste la palabra clave, o sea, la frase clave, un papá cercano, un papá que sí se conecta, incluso hasta Ah, visualmente con tus hijos, no un papá que a la hora de la comida, a la hora de la cena o del desayuno, está como en la mayoría de los hogares encontramos hoy, conectado a su celular, igual mamá está conectada a su celular, y le están dando más ese ejemplo al niño que también está conectado a su celular, y entonces es una torre de Babel donde no hay una conexión y no hay manera de identificar ese estado emocional que tienen. Pero además hay otro problema, Fer, que lo están generando las redes sociales, a la que hoy en pandemia estamos eternamente conectados a pantallas, y los chicos están en lo que es el tiempo escolar en la mañana, y luego en videojuegos, en redes sociales y en conexión con sus amigos en las tardes. Entonces están llegando a 10, 11 horas conectados a pantallas. Y una cosa que las redes sociales provocan, y eso está muy estudiado, es que confunden al individuo entre lo que es el placer y lo que es la felicidad. Son muy distintas. Entonces, un like te genera un placer y te hace sentir momentáneamente bien. Si en ese momento tú tienes una interlocución con tu hijo, te parece que está bien, pero él no está teniendo ningún sentido de logro, ningún crecimiento personal, ninguna participación positiva en su comunidad. Esos sí son elementos que construyen la felicidad del individuo, y los chavos no lo están experimentando. Entonces el papá que está desconectado, que está más bien atento a sus propias cosas en sus propias pantallas, y no está conectado con los hijos, no se da cuenta de este camino de deterioro que está sí, teniendo el chico o la chica hacia largo plazo. O sea, la felicidad es para siempre. O sea, cuando tú tienes un logro personal, un crecimiento personal, Fer, aprendes a tocar guitarra, aprendes un idioma, eso ya te va a acompañar toda tu vida y te va a mejorar sí, pero incluso en tus esto estamos de interacciones. acuerdo que no es a raíz de la pandemia. No, pero la pandemia lo ha agudizado. ¿Ok? Porque ahora estamos, antes de la pandemia y en el programa de civismo digital, siempre hemos impulsado el concepto del equilibrio en el tiempo en pantalla, sobre todo en el equilibrio de las actividades que producen emoción, que generan dopamina en el cerebro y que inhiben el razonamiento de los chavos, y que entonces los hacen meterse a cosas, a espacios o a interacción o a intercambio de contenido que no es apropiado para ellos. El tema de la dopamina es todo un tema que hay que explicarle al auditorio, porque es importantísimo equilibrar el tiempo que pasan en actividades que les generan dopamina y que pueden iniciar un comportamiento compulsivo hacia el uso de pantallas que termine en adicción, contra el que no genera dopamina, como puede ser actividades sensoriales, cocinar, platicar, leer un libro, bañar al perro, recoger tu relajo, ayudar en tu casa. Todo eso te desconecta de lo que es la emoción que te genera dopamina. Pero fíjate, sí se ha agudizado, por supuesto, por el tiempo en pantalla, por la pandemia, y entonces tiene un gran problema que nosotros queremos evitar en el sector al que servimos, que es el sector escolar, porque las familias han hecho un esfuerzo monumental, Fer, por mantener a sus hijos en la escuela después porque tú sabes cómo está el tema de la economía. Luego, las escuelas han hecho un esfuerzo monumental también por mantener y ofrecer la educación en los canales digitales interactivos. Los profesores que llevaban años con metodologías presenciales, de pronto
tuvieron que migrarse a las interactivas y para ellos ha sido un esfuerzo brutal. Entonces, estás hablando de esos esfuerzos y mucho de eso se está perdiendo en el chico, que es el que está conectado, en un estado de ánimo que lo lleva a conductas negativas, a desinterés, a desenfado, a de plano nada más pasar lista. Muchos niños, ¿sabes qué hacen? Ponen una foto de perfil o un pequeño videíto que parece que está presente cuando el chavo realmente se desconecta. Hay infinidad de distractores en casa. Y entonces, a la hora ya del resultado final, estamos haciendo estudios emocionales en poblaciones escolares donde los chavos contestan un cuestionario en línea sobre situaciones como cómo te sientes en muchos niveles. Es una aplicación de un cuestionario basado en una cosa que se llama el inventario de Beck, en donde, fíjate, 39% de la población encuestada está en un nivel de ansiedad No, moderada o bueno. grave. 44% en un nivel de enojo moderado o grave. Y 52% en tristeza aguda o grave, que es la No, que te bueno. puede llevar No, a la no, 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 depresión, no, Fer. no, bueno, Por bueno. eso, en el sitio de civismodigital.org tenemos información para las familias, herramientas de cómo pueden tratar estos temas con sus hijos y abrirlos, Fer, a un diálogo que te revele cuáles, no cómo tú los percibes en el momento en que estaban viviendo algo placentero porque les dieron like a algo que publicaron. No, sino cómo están realmente, Fer. Eso es lo que con el diálogo familiar y con las herramientas que ofrecemos en Civismo Digital, las familias y las escuelas pueden aprovecharlas para enfrentar este tema y resolverlo de la mejor manera. Pues te mando un abrazo con mucho cariño. Danos nuevamente tus datos, Armando Novoa. Eres indispensable en la vida de muchas escuelas, en la vida de la educación, en la vida digital, en la vida de muchos padres y de muchas mamás que necesitan de tu asesoría y de tu conocimiento para entender dónde estamos parados con el asunto de civismo digital. Tus datos rápidamente. Así, así es, Fer. Gracias por la invitación. Estamos en www.civismodigital.org. ¿Okay? Ahí están todos nuestros datos de contacto, todos los servicios que ofrecemos, todo el apoyo a las escuelas. Está la relación de las 152 escuelas con las que tenemos el gusto de trabajar y de tener implementado el programa de civismo digital. Pero para los padres de familia, aunque no pertenezcan a esas escuelas, tenemos una serie de herramientas. La dirección es correo contacto@civismodigital.org. Gracias por la invitación, Fer, y espero verte pronto. Spots QTF.